Gracias por seguir con nosotros, señores. Este discurso del expresidente Leonel Fernández nos tiene a todos pensando en muchas cosas. ¿Cuál será el futuro del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Cuál es el verdadero significado entre líneas de estas 14 páginas que tenía este discurso de ayer? ¿Cuál es el futuro que se vislumbra, no solamente del PLD, sino del PLD como parte del proceso democrático de nuestro país y de la propia Constitución, la Carta Magna de la República? Hay muchos temas por donde, muchas vistas por donde observar mucho más de cerca y con lupa este discurso del mandatario. Sería bueno, para analizarlo, hablar con expertos. Está con nosotros José Carlos Nazario, aquí en el estudio, analista político, estratega en comunicación. Desde Santiago tenemos a Emanuel Castillo, sociólogo, investigador social, director del periódico La Información. Tenemos también a Olaya Dotel Caraballo, politóloga, profesora, investigadora y articulista. Con todos ellos vamos a tener una panorámica bastante amplia y desde diferentes puntos de vista sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que se puede leer de este discurso del expresidente Leonel Fernández. Vamos a comenzar aquí en estudio, muchachos. De acuerdo. Vamos a ver qué piensas de esto, qué lectura le das. Y bueno, yo creo que como estamos acostumbrados, el doctor Leonel Fernández nos ofreció un discurso bastante acertado desde el punto de vista comunicacional, con una visión bastante amplia, explicando sus razones históricas, sus razones políticas, sus razones personales, incluso sus razones espirituales. Como siempre, haciendo galas de una oratoria acertada. Leonel Fernández está en un proceso difícil, está pasando por una crisis de su liderazgo y con ello también está viendo y está dándose una ruptura con un consenso social y político que fue instalado en los años 90. Y esa ruptura es lo que nosotros estamos asistiendo en el día de hoy, en la coyuntura actual, que tiene mucho más que ver con correlación de fuerzas de poder que con actores políticos. No se trata de una carrera de caballo, no se trata de una gallera, se trata más bien de ver cómo las fuerzas sociales que gravitan en la sociedad dominicana están reacomodándose debido a muchísimas razones. Para empezar, esa crisis que empieza para mí en el 2009, cuando el presidente cuestiona la capacidad o posibilidad de cumplir con el 4% para la educación dominicana y se encuentra a la sociedad dominicana muy diferente a la sociedad que él encontró cuando empezó a gobernar, una sociedad contestataria, una sociedad que está dispuesta a decirle, presidente, usted tiene que cumplir con la ley, porque la educación de la República Dominicana, nuestro futuro, es más importante que cualquiera de los otros compromisos. Y el presidente Leonel Fernández no supo llevar ese debate con la sociedad, se consideró por encima de eso y entonces la sociedad le ha venido pasando factura punto por punto a nivel de que cada coyuntura va debilitando más su liderazgo y el impacto mayor de este fenómeno se da en el propio 2012 cuando la crisis por la reforma fiscal tiene un nombre y un apellido que se llama Leonel Fernández. Entonces, esa crisis de liderazgo ha terminado en lo que hoy conocemos como el enfrentamiento Danilo-Leonel, que no es un enfrentamiento Danilo-Leonel, sino que es un enfrentamiento consenso leonelista, gobierno, el nuevo gobierno que además para diferenciarse de Leonel Fernández y de sus gobiernos tuvo que acercarse a la sociedad, no para cumplir todas sus promesas y todos sus sueños, cumpliendo metas y además abriendo los oídos para mostrarse como interlocutor de un sector social al que Leonel le había dado la espalda temprano. Bueno, vamos a hacer contacto con la politóloga Olaya Dotel, quien está por la vía telefónica. Buenos días, Olaya. Buenos días, Olaya Dotel. Buenos días, Franklin, Elisa, Hugo. Buenos días. Lo que aparentaba ser la solución de la crisis que mucha gente pensó que iba a ser anoche, de la conciliación, de los acuerdos, aunque fueran ocultos y no públicos, pero es la continuación o la profundización de la crisis del PLD, en la cual aparenta ser que el doctor Fernández quiere recuperar su influencia, tanto en el Comité Central, el Comité Político y las bases, que son las que van a decidir a fin de cuentas quién será el candidato, independientemente o paralelamente a la solución parlamentaria. Mira, Franklin, a mí me parece que, y voy a diferenciar un poco del señor Nazario, esto se ha reducido al final en un enfrentamiento de carácter personal, pero que tiene su base en una lógica,
Partido de la Liberación Dominicana, el comité político, que basada en el control de todas las instancias del Estado y la sustitución de toda la institucionalidad del Estado Dominicano por la voluntad del comité político. Entonces, esto ha derivado al final en una especie de canibalismo político y que se ha llevado consigo la propia institucionalidad del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana se resiste a acatar un mandato del comité político. Eso, independientemente de la validez de los argumentos que presentó y presenta el expresidente Leonel Fernández. Entonces, en ese sentido, una característica del discurso de anoche es que, a pesar de que se basaba en argumentos tales como sus principios y la institucionalidad, también estuvo atravesado por el dolor y se pudiera decir incluso que rencor ante la lista de agravios que exhibiera Leonel Fernández a lo largo de su trayectoria política desde el año 86 hasta la fecha. E incluso afirmó que se le quería destruir. Entonces no es solo el enfrentamiento de dos sectores de poder, sino dos proyectos, dos liderazgos, y uno que quiere modificar la Constitución para poder volver a presentarse, y otro que está siendo agraviado y ha sido traicionado. Por lo menos eso es lo que los argumentos y el discurso están planteando en este momento. Bueno, Olaya, quería preguntarte, aprovechar, viendo estos dos escenarios donde un presidente Fernández está prácticamente sublevado de su mismo comité político, del que él mismo preside, él como presidente del partido también, con todas las reglas, ¿cómo tú crees que termina esta novela? Bueno, esta novela tiene cara de divorcio. A mí me recordó esos procesos de divorcio novelescos llenos de reclamos, en los que se presentan todos los agravios acumulados y, por tanto, la radicalización de las posiciones de ambos. El hecho de que en el día de hoy el Senado vaya a conocer el proyecto de ley para reforma de la Constitución y que Leonel Fernández dijera que de la única manera en que apoyaba la reforma de la Constitución era si se hiciera un referéndum, entonces estamos hablando de que en el día de hoy tenemos dos posiciones que no tienen, por lo menos en el corto plazo, posibilidad de reconciliarse o de conciliarse. Algo que dijo Leonel Fernández en el discurso, y quisiera rescatar, es que esto, la reforma de la Constitución tendría que haber sido el fruto del diálogo y del consenso. Y esto no fue así. Fue un proceso donde se votó, y ustedes saben muy bien que las votaciones generan perdedores. Y aquí de que fuese una decisión del comité político. Sin embargo, el hecho de que se hayan tenido que enfrentar habla desde ya el sentimiento de perdedor que acompaña al sector de Leonel Fernández, pero que además eso habría que agregarle todo el tema de los agravios que entiende Leonel Fernández ha estado sufriendo a lo largo de este último año. Por tanto, lo que veo es radicalización y muy poca posibilidad de que se puedan conciliar ambas posiciones, con las posibles consecuencias del impedimento del paso de la reforma de la Constitución, ya que está claro que el presidente Danilo Medina requiere de los legisladores que están en este momento bajo el control de Leonel Fernández.
Es una situación bastante complicada para el Partido de la Liberación Dominicana. Y me gustaría hablar con don Manuel Castillo, y más con el periodista que desde hace tanto tiempo ha venido viendo procesos internos dentro de los partidos políticos. Vimos una situación muy difícil dentro del Partido Revolucionario Dominicano que todavía no ha logrado, de la cual todavía no ha logrado salir. El partido se dividió. ¿Ve usted algún indicio de división a ese nivel dentro del Partido de la Liberación Dominicana a partir de la situación que se ha dado por la reelección presidencial? Bueno, muy buenos días a todos ustedes allá. El discurso del presidente Leonel Fernández anoche, un discurso que generó grandes expectativas, sobre todo expectativas inclinadas hacia la búsqueda de una solución a la crisis interna que vive el partido de gobierno. Ayer demostró que el presidente Fernández optó por la línea de la confrontación. Esto profundiza evidentemente la situación conflictiva a lo interno del PLD y habrá que ver ahora cuáles son los nuevos episodios que se desprenderán luego de que el presidente Fernández en su discurso más bien respondiera a la forma en que lo tiene visualizado el grupo íntimo que lo rodea. Esa forma ese relato, esa narrativa que oímos anoche, precisamente uno la ha recogido en diferentes voces vinculadas muy íntimamente al presidente Fernández. El hecho de que el presidente Fernández rechace la reforma constitucional tal como está planteada y condicione esta a que se considere la ley de convocatoria una ley orgánica y al mismo tiempo que se realice un referendo para aprobatorio para validar la reforma de la Constitución, al tiempo también de que establece que no debe beneficiar al presidente actual o de turno, sino en lo futuro. Todo eso es una propuesta que confronta la posición que ha mantenido el presidente Medina a través de los grupos que le vienen apoyando en su propósito de la reelección. De modo que esto es una expresión de un conflicto interno que vive un partido de gobierno que desde el gobierno aplicó una teoría del poder de carácter monopolista y que acumuló ese gran poder en el plano económico, formando un segmento importante de la clase económica dominante del país, y en el plano institucional ocupando todos los espacios del poder, incluyendo la influencia para debilitar mediante procesos de división a la oposición, de modo de cerrar todo el circuito del poder, monopolizando todo el poder, tal como se ve en regímenes como por ejemplo en el de la antigua Unión Soviética